Ambas empresas comparten hogar en el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, y son dos firmas con las que el Gobierno vasco trabaja y mantiene una relación de colaboración permanente. Además de agradecer su apoyo a este encuentro, quiero expresar públicamente mi orgullo por contar con empresas de estas características, de este nivel. Eskerrik asko, Carlos y Adolfo. Y gracias también a otras muchas empresas vascas que están aquí en la sala, veo muchos amigos, y todos hacéis país. Siempre lo hemos dicho, las empresas industriales vascas sois nuestras mejores embajadoras. Gracias a miles de personas que trabajan en vuestras empresas. Gracias a miles de personas también, de personas directivas que apuestan porque lo global redunde en lo local. Gracias a la economía y al empleo que generáis. Y desde luego estáis expuestas a exigencias de calidad que solo pueden combatirse con recetas de innovación, de tecnología, de internacionalización y con unos recursos humanos, personas que están debidamente preparadas. En mi intervención, y espero que en el debate posterior, hablemos de todos estos aspectos que son hoy por hoy los que son una de nuestras mayores obsesiones, y permítanme esa palabra, en la apuesta por una Euskadi industrial, innovadora, generadora de empleo y competitiva en el mundo. La competitividad y el posicionamiento de Euskadi en el mundo va a ser la guía de esta intervención. Les hablo desde mi responsabilidad como consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco en un momento importante en el que el Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Iñigo Urkullu, entra en la recta final de esta segunda legislatura, al tiempo que acaban de constituirse las instituciones locales, ayuntamientos y diputaciones forales, mientras el Gobierno del Estado parece que continúa sin definirse. En Euskadi contamos con un alto grado de autogobierno, con competencias exclusivas en muchas materias de relevancia, aunque nuestra competitividad está todavía condicionada por la del propio Estado. Y en este sentido, la falta de gobernabilidad en Madrid nos afecta a todos y al tejido económico en particular. Euskadi avanza y mira hacia adelante con los instrumentos y herramientas que tiene a su disposición: el Estatuto de Autonomía y la Ley del Concierto Económico. Y atiende una agenda vasca, una agenda de país para la que pedaleamos sin descanso, a pesar del viento, que en ocasiones, además de pegar de frente, viene racheado. Les propongo, por tanto, un repaso de los principales aspectos que nos mantienen ocupados y preocupados en el día a día de la economía, de la empresa y de la industria vasca. En primer lugar, un estado de la situación de nuestra economía y algunas sensaciones y temores. En el contexto macroeconómico podemos decir que atravesamos una situación curiosa a la vez que peligrosa. En el último trimestre de 2018 observábamos un empeoramiento de la economía, una ralentización de la misma, y en parte se ha ido manteniendo a lo largo del inicio del 2019, pero en ningún caso con la intensidad que se vaticinaba en aquel momento. De hecho, las previsiones del Gobierno vasco se han revisado al alza y los clústeres industriales de los sectores más influyentes en nuestra economía mantienen resultados y previsiones de dinamismo. La previsión de crecimiento del PIB para este año 2019 en Euskadi se sitúa en el 2,3% y la generación de empleo mejora, supera sus previsiones iniciales y prevé la creación de 16.000 nuevos empleos. El termómetro que mide la temperatura industrial del país es superior a la de los últimos meses y aunque seguiremos en un nivel de producción industrial moderado, suave, prevemos una inversión en bienes de equipo intensa y un crecimiento notable de los servicios y el empleo. En definitiva, el índice de clima industrial se ha recuperado en este segundo trimestre de 2019, aunque somos muy conscientes de que la incertidumbre internacional y lo que ocurra en la política del Estado no contribuyen a que este clima se sustente y pueda ser sostenido de manera rotunda. A este se suma, además, el riesgo de que las inversiones puedan contraerse, consecuencia de esa presión, de ese miedo que puede generar la desaceleración. Y es necesario siempre un llamamiento al realismo, pero en el que la prudencia, siempre siendo buena consejera, haga que la inversión no se ralentice, que la inversión en innovación o en nuevos proyectos continúe, porque la ralentización en ese sentido sería letal para el desarrollo económico del país.
Durante muchos años, cuando todos parecían desterrar la idea de una economía industrial manufacturera, hemos ido hablando y hemos ido actuando desde la necesidad de fomentar una economía basada en la industria. Y mantenemos esta apuesta con un objetivo de que en el año 2020 la aportación de la industria a nuestra economía sea del 25%. Al tiempo, asumimos como gran objetivo que el desarrollo del empleo mejore y que el desempleo baje por debajo del 10% en ese año 2020. Todos los indicadores muestran que este objetivo se puede conseguir este mismo año. Nos encontramos además en medio de una transformación industrial, de nuevos conceptos en industria avanzada, de ese Basque Industry 4.0, y sí me gustaría realizar una reflexión en el sentido de que la industria avanzada, esta nueva industria, ha traído consigo una transformación que afecta incluso al propio concepto de lo que denominamos industria, y que muchos servicios de tecnologías electrónicas, de información, de comunicaciones, de todo ese software que está alrededor del Big Data, del Cloud Computing, de inteligencia artificial, de todos los conceptos que estamos hablando, se consideran servicios y, sin embargo, son imprescindibles para que la industria del futuro continúe avanzando. Por tanto, son servicios conexos a la industria y no se puede entender una industria de futuro sin ellos. La suma de ambos, en estos momentos en Euskadi, de la industria manufacturera pura y esos servicios conexos a la industria, representan ya el 52% de nuestra economía. Tenemos muy claro que ambas actividades no pueden estar desvinculadas y que el reto pasa por desplegar esa estrategia que hemos diseñado, esa estrategia Basque Industry 4.0. En definitiva, una apuesta por la incorporación de inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades tecnológicas emergentes en nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados en diferentes soluciones personalizadas, en agregar valor añadido, en definitiva, en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos que empleamos. Hablamos de valor añadido, hablamos de integración de cadenas de valor, hablamos de tecnologías, y aunando empresas tractoras y pymes proveedoras llegamos a un escalado industrial y necesitamos talento y formación para hacer frente a esta situación. En base a la colaboración público-privada, que es parte de nuestro ADN, se ha constituido lo que denominamos un grupo que pilota esta estrategia y que coordina diversas actuaciones en ámbitos mencionados previamente, con el foco especialmente puesto en nuestras pymes, en la preparación de estas como protagonistas de la revolución que se está produciendo en estos momentos, buscando la implementación de la estrategia más allá de la teoría y buscando ejemplos reales y concretos en nuestra industria. Aprovecho en este sentido para referirme a lo que denominamos Basque Digital Innovation Hub, que está reconocido entre los Digital Innovation Hub europeos y que es una red conectada de activos, de servicios que se ofrecen en tecnologías avanzadas en todos los ámbitos de la producción, en todos y cada uno de los ámbitos de la producción, puestos a disposición para todas aquellas empresas que necesitan acompañamiento, formación, investigación, incluso un espacio donde poder llevar a cabo tareas de testeo, de validación de sus productos. Con esta estrategia queremos evitar que el tejido empresarial avance en Euskadi a dos velocidades. No queremos que ninguna empresa quede rezagada. Y necesitamos poder incorporar a personas trabajadoras, emprendedoras, empoderadas realmente en este tejido, en un sistema de colaboración con todas las nuevas tecnologías, con la propia robótica, con la inteligencia artificial, con todas esas tecnologías, pero siendo realmente los líderes de los procesos que se están dando en el tejido productivo. Pero también estamos preparando el entorno. El ecosistema industrial necesita dotarse de las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esta estrategia. No cabe 4.0 ni ningún proceso avanzado sin opciones de conexión ultrarrápida para una industria con, desde luego, máquinas conectadas y todas las personas también conectadas. En los últimos 4 años hemos extendido la banda ancha ultrarrápida en 389 zonas de actividad empresarial en Euskadi, con cerca de 6.000 empresas y 80.000 personas empleadas. En estos momentos, el 91% de las zonas de actividad industrial tienen banda ancha ultrarrápida y casi hemos llegado al 99% de la población de Euskadi. Según el informe de digitalización comparativa en Europa, Euskadi ofrece unas condiciones óptimas y muy similares a las de Dinamarca, Finlandia, Suecia u Holanda.
Este nuevo escenario nos ha llevado además a crear un centro de ciberseguridad de carácter industrial. Y recalco su visión industrial, porque está ayudando a fortalecer el sector profesional, a dinamizar la economía de lo que supone una actividad diferente y además a extender la cultura de la ciberseguridad en nuestro tejido productivo. En colaboración con el European Cybersecurity Organization y la propia INCIBE, la actividad del centro está traccionando nuevas startups, nuevas inversiones, nuevas unidades de ciberseguridad que se ubican en Euskadi y estamos trabajando además en la constitución de una asociación específica que agrupe a todas las empresas del sector. El desarrollo industrial y el tecnológico avanza a velocidad de vértigo y no podemos quedarnos atrás. Europa nos ha establecido el objetivo de llegar a un PIB industrial del aproximadamente el 20% en el año 2020. En Euskadi lo hemos superado ya, pero no nos conformamos. En el Estado este peso es el 12%. Sumamos además en Euskadi a la industria, que supone el 24,3%, los servicios conexos y estamos en el 52%. Necesitamos un modelo industrial. Y un modelo industrial no se constituye de un día para otro, aunque nunca es tarde para impulsarlo. Y el nuevo Gobierno del Estado debe, desde luego, ponerse en funcionamiento y establecer esa estrategia industrial, una estrategia industrial de futuro que permita consolidar un tejido productivo y que ayude al conjunto del entorno a hacerse importante y a hacerse fuerte en ese sentido, porque generar industrias, generar empleo y generar actividad. En estos momentos nos encontramos, además, en una economía globalizada con riesgos y oportunidades. En plena globalización, en la que la compra y venta de empresas es una constante, asistimos al debate, desde luego en Euskadi, sobre posibles pérdidas de centros de decisión, incluso del riesgo de posibles deslocalizaciones. Es un debate que se presta a la demagogia, a la responsabilidad de generar miedo y amenaza, en una melé en la que se tiende a mezclar diferentes conceptos y acusar al capital foráneo de ser el origen y el responsable de todos los males. La empresa vasca resulta tentadora y atractiva, lo sabemos. Somos conscientes además de sus debilidades, pero también de sus fortalezas. La dimensión es uno de los elementos que, desde luego, pueden ser una de esas debilidades, o la falta de músculo financiero para grandes operaciones, y limita en ocasiones una evolución fuerte en nuestra empresa, pero su know-how tecnológico, su cultura industrial y el ecosistema del entorno representan un valor seguro para cualquier inversión. Si analizamos las operaciones de los últimos años, comprobamos que el número de empresas compradas en el exterior por parte de empresas vascas ha sido superior a la de capitales foráneos adquiriendo empresas vascas. Es decir, compramos más de lo que nos compran. Curiosamente, cada vez que una empresa vasca pasa a manos de capital externo, existe interés sociopolítico en denostar dicha operación, pasando, sin embargo, totalmente desapercibidas las otras operaciones, las adquisiciones inversas. Existe un interés, desde luego, por señalar, por extender una idea de que Euskadi está en venta. Pues bien, no voy a ocultar que cada vez que una empresa vasca está sujeta a una operación de estas características de compra y venta, el Gobierno está atento, ocupado en conocer de cerca sus necesidades y sus requerimientos, sus pretensiones y sus problemas. Si analizamos cerca de 65 operaciones que se han producido en estos últimos 4 años, podemos decir que en los casos de la entrada de capital foráneo en empresa local, se ha logrado que el centro de decisión se mantenga en Euskadi. Todo ello, además, con el correspondiente impacto económico en generación de actividad, de empleo y también, hay que decirlo, del pago de impuestos. La realidad de lo global y la necesidad de contar con una economía abierta hacen que este fenómeno nos exija estar atentos, sí, pero estas operaciones tienen que producirse asumiendo los riesgos y también las oportunidades. ¿Y cuál es el papel, cuál es el rol de la Administración en este caso? Pues desde luego desde Euskadi nuestro esfuerzo se centra en consolidar un ecosistema que resulte atractivo, lo más atractivo posible. Mostrarnos como una Administración amigable, cercana, con el máximo seguimiento de las necesidades de las empresas vascas, dotándoles de instrumentos para su mejora competitiva y, en definitiva, dotándoles de un entorno confortable. En este sentido, una de las herramientas más importantes son las herramientas financieras. Estas han sido y siguen siendo uno de los apoyos al tejido empresarial que proporcionamos desde el Gobierno vasco.
Durante décadas hemos mantenido un abanico de instrumentos, de herramientas, y el año pasado procedimos a ordenar este mapa de financiación. Ofrecemos un modelo de intervención en diferentes empresas razonado y eficiente, buscando siempre atender fallos de mercado, allá donde no puedan llegar otros, donde no pueda llegar el sector público, y ordenar de forma óptima los tres tipos de instrumentos principales de intervención: el capital, en capital, garantía y en préstamo. Hemos dado con una oferta de financiación empresarial prácticamente ad hoc a cada necesidad en función de las empresas, de su sector, de su tamaño y de su desarrollo. La gran novedad de esta reordenación que hemos procedido a realizar ha sido el enfoque que hemos dado a los instrumentos ligados al capital. Disponemos de dos fondos diferentes que no existían previamente, uno exclusivamente público y otro de composición y gestión público-privada. El primero disponible y ha realizado ya alguna operación. El segundo, participado por instituciones, entidades financieras, grupos empresariales, tendrá una gestión más compleja y lo presentaremos este mismo mes de julio. Una vez que la gestora del fondo público-privado, más privado que público, esté en funcionamiento, estaremos además en condiciones de ejecutar diferentes acciones desde cualquiera de esos instrumentos que tenemos en este momento con mayor rigor y mayor celeridad. Lo que pretendemos desde el Gobierno vasco es, desde luego, que desde el fondo público podamos participar en capital de grandes empresas que consideremos estratégicas para el país y en la que el Gobierno vasco tenga vocación de permanencia de largo plazo. Y a través del público-privado se invertirán grupos empresariales que sean tractores, evidentemente, pero que generen oportunidades de expansión, oportunidades de crecimiento. Será una presencia limitada y, desde luego, se elegirán por condiciones de mercado, por condiciones de oportunidad económica. Nos encontramos en un momento muy interesante para este tema, para esta toma de decisiones, para dar continuidad a lo que ya venimos realizando desde la Sociedad Pública de Capital Riesgo, dependiente del Grupo SPRI, que ya realiza diferentes y ha realizado decenas de aportaciones en pymes y en startups. El Gobierno vasco participará en el capital de aquellas entidades que, como empresa, cuenten con un proyecto estratégico, que tengan interés de revertir en Euskadi y que su actividad pueda ser únicamente local, pero sobre todo aquellas que tengan vocación de expansión internacional y de globalización. La empresa, evidentemente, deberá mostrar interés por tenernos como compañeros de viaje y el montante de ese capital, desde luego, deberá lógicamente ser asumible. Pero además de todo esto, tenemos unos retos muy concretos en la economía vasca. Y aunque cada empresa es una realidad diferente, goza de su propia idiosincrasia, lo cierto es que existen elementos comunes al conjunto del tejido empresarial que están asociados a la competitividad del país y que hemos definido como retos prioritarios e incuestionables. Tal como he señalado, el gran reto de Euskadi pasa por la digitalización, lo hemos comentado con la estrategia Basque Industry 4.0, pero existen otros deberes con los que amanecemos a diario, todos públicos y privados. El primero de ellos es el de la innovación. Más aún, desde que recientemente la Comisión Europea haya constatado que Euskadi ha elevado su nivel de innovación en los últimos años y, a pesar de ello, haya perdido posiciones en el mapa regional de innovación. Lo veníamos advirtiendo, la inversión en I+D+I no ha sido todo lo intensiva que necesitamos, a pesar de que el Gobierno vasco haya aplicado crecimientos interanuales del 5%. Si me permiten una reflexión a este respecto, con un llamamiento al resto de comunidades autónomas del Estado español y al nuevo Gobierno que vaya a constituirse. Uno de los principales motivos por los que Euskadi ha perdido posición en Europa se debe al factor corrector del Estado. Factor corrector que se aplica a cada uno de los Estados de la Comunidad Europea y que en nuestro caso, en el caso del Estado español y para Euskadi, ha resultado absolutamente negativo. España ha perdido 3 posiciones en el ranking de Estados, mientras que países que han sido intervenidos, como Grecia, como Irlanda, como Portugal, han mejorado su posición. Podría abrir una ventana política y tratar de responsabilizar en exclusiva al conjunto del Estado, pero no lo voy a hacer, porque desde Euskadi asumimos nuestra responsabilidad y nos comprometemos a mejorar. Nuestra liga, si me lo permiten, se juega en Europa. Esto no quita para que invite al conjunto del Estado a una reflexión
Y mi pregunta es, ¿en cuántas comunidades autónomas, en cuántos gobiernos se ha abordado esta pérdida competitiva desde que la Comunidad Europea hiciera público el Regional Innovation Scoreboard de 2019? Ojalá esté equivocada, pero sospecho que no ha sido un debate muy activo, porque no existe un liderazgo del Estado en esta cuestión. Las regiones nos la estamos jugando en clave de desarrollo económico, imprescindible para, desde luego, impulsar nuestro desarrollo local, el equilibrio que necesitamos social y económico. Y queremos ir a por todas en esta carrera. Participamos en redes internacionales con agentes y regiones de alta cualificación en innovación, partners de gran nivel tecnológico que nos reconocen como un sistema atractivo, regiones como Flandes, como Baviera, que desde luego nos quieren y nos agradecen el acompañamiento en el viaje. Durante los últimos 4 años hemos abordado una profunda ordenación del sistema científico-tecnológico y alrededor de la innovación, una vuelta de tuerca a su funcionamiento conforme a 3 criterios importantes. El primero, la búsqueda de la excelencia. El segundo, el abordar la tecnología, la innovación desde una mayor cercanía al mercado. Y en tercer lugar, la especialización en aquellos ámbitos donde hemos definido que Euskadi tiene algo que decir. En definitiva, hemos puesto a todos los agentes remando en la misma dirección con programas mucho más exigentes en términos de colaboración entre ellos y para con las empresas, con el único objetivo de dotarnos de un sistema más eficiente y con resultados que impacten en el mercado. Conscientes de ello, además, y de las capacidades que podemos ofrecer, hemos constituido lo que denominamos el BRTA, el Basque Research and Technology Alliance, que es un consorcio que aglutina a 12 centros tecnológicos y 4 centros de investigación cooperativa, homologable a los existentes en la Unión Europea. Supone una suma de fuerzas, sí, pero de sinergias que pretendemos desplegar con mayor rotundidad en este campo para posicionar a Euskadi también en esa Liga Europea. Este nuevo enfoque del conjunto del sistema nos permite generar un territorio más favorable a la creación de nuevas empresas de base tecnológica, porque también el emprendimiento se inserta en esta nueva visión. Con una tasa de desempleo en estos momentos cerca del 10%, dependiendo del territorio, incluso por debajo, y siendo fuertes en empleos en sectores intensivos en tecnología, con un nivel educativo en nuestros jóvenes importante, nuestra apuesta pasa por la creación de nuevas empresas de base tecnológica y no tanto por autoempleo en servicios. Supone un emprendimiento con un mayor grado de complejidad, pero que aporta mayor valor, mayor estabilidad, más calidad y mejores condiciones de empleo. Creamos menos empresas que el resto de las comunidades autónomas, es cierto, pero su aportación a la industria es proporcionalmente mucho mayor. En este reto de la innovación, las personas, el talento, la atracción de jóvenes a la industria y la visión de género en las empresas forman parte de la agenda vasca. El diagnóstico elaborado junto a las asociaciones empresariales sobre los perfiles que necesitan, que demandan nuestras empresas, nos ha llevado a activar una estrategia que pasa por diferentes actuaciones. A través de la formación dual, tanto en formación profesional como en universitaria, estamos adecuando la formación específica para las necesidades concretas de nuestras empresas. Una manera de solucionar la debilidad empresarial y contribuir a la empleabilidad de nuestros jóvenes. Queremos que los y las jóvenes vean en la industria un espacio de oportunidad, un sector atractivo para desarrollar su carrera de futuro. Un empleo que les ofrece mayor calidad de vida, un ámbito en el que la presencia de la mujer, además, es muy escasa. La mujer está infrarrepresentada en cualquier ámbito de la empresa, es cierto, pero existe, y permítanme dar un dato, que es demoledor si miramos los órganos directivos y de decisión de nuestras empresas. De las 148 empresas que en Euskadi, por tamaño y por características, están obligadas a disponer de un plan de igualdad, tan solo el 8,7% cuenta con un consejo de administración paritario. Tenemos mucha tarea por hacer todavía. También me gustaría hablar de la transición energética desde un punto de vista de realismo y equilibrio, porque también esto supone una oportunidad industrial. Hablamos de retos globales sobre los que podemos ir incidiendo desde lo local. Las acciones aparentemente insignificantes por dimensión acaban resultando transformadoras y sucede sobre todo con la transición energética. Esta transición nos lleva a abordar una apuesta contundente por la eficiencia energética, por el consumo y la generación de energías renovables, por la generación de industria y por la generación de empleo. Estamos tramitando en este momento un plan territorial sectorial de energías renovables, es decir,
un plan que trata de ubicar las localizaciones físicas donde se van a implantar o donde se puedan implantar nuevos parques eólicos, nuevas plantas de generación fotovoltaica que hasta ahora han sido imposibles por razones políticas y razones sociales. Contamos en este momento con un acuerdo parlamentario reciente sobre estas nuevas oportunidades y, de nuevo, la colaboración público-privada será la base de estos proyectos. La Estrategia Vasca de Energía 2030 es concebida desde una visión tecnológica e industrial. Y en el proceso de la transición energética nuestro esfuerzo lo situamos de manera muy consciente en el fenómeno del cambio, del tránsito, del cómo realizar ese tránsito, del presente hacia lo que va a ser el futuro, de cómo introducir variables de cambio climático de una manera realista, rigurosa y consciente de los agentes con los que estamos trabajando y a los cuales afectamos. No podemos repetir lo sucedido hace un año con el borrador del proyecto de ley de transición ecológica. De una manera torpe se provocó un cambio caótico en el sector industrial más relevante del Estado y también de Euskadi, el sector de la automoción. Fue el invitado de piedra en un debate en el que las instituciones y la sociedad les necesitamos como agente principal, como agente tractor. En Euskadi, desde nuestro clúster de automoción, ACICAE, hemos desplegado una estrategia de futuro que pasa por fomentar la modernización de procesos y productos mediante la I+D+I, y nuestra primera medida de urgencia ha sido la de activar un plan renove de vehículos con subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, sí, pero también para la compra de vehículos no eléctricos, con un punto de vista de neutralidad tecnológica. Hacía falta enviar una señal de tranquilidad a nuestra industria, a los concesionarios y a las personas consumidoras. Y al mismo tiempo contribuimos a la reducción de emisiones de CO2, puesto que hemos retirado de la carretera vehículos obsoletos, contaminantes y los hemos sustituido por vehículos realmente mucho más eficientes. De manera paralela hemos desplegado junto con el sector líneas a medio y largo plazo para potenciar aquellas áreas pendientes de mejora, como pueden ser la conducción autónoma, la electrificación de los vehículos y consolidar otros ámbitos en los que ya somos agentes relevantes, como puede ser el de los materiales utilizados en toda la gestión de la manufactura de la producción avanzada. Pero una industria no se entiende sin infraestructuras. Y estamos apostando, en este caso, por una movilidad sostenible con el tren como medio de transporte vertebrador. El metro, el tranvía, lo que denominamos topo, que para nosotros es el tren de cercanías, autobuses eléctricos, todo un sistema proyectado desde una visión de conjunto, donde nuestra asignatura pendiente es el tren de alta velocidad. Un proyecto que se está perpetuando y que empieza a emitir señales de emergencia. Luces rojas que podrían augurar nuevos retrasos si el Ministerio de Fomento no encarrila en tiempo y forma la llegada a nuestras capitales. Demasiados años hablando de obras, de proyectos. Euskadi necesita pasar página y necesitamos empezar a hablar de explotación de la red y de los servicios que vamos a ofrecer. Estamos siendo muy pacientes, pero urge una atención prioritaria al eje atlántico, diseñado y calificado como eje prioritario por la Unión Europea, y que los gobiernos francés y español ataquen ese problema. La industria no es solo lo que se produce, las mercancías entran y salen de fábrica, se distribuyen, se exportan. Y nuestras exportaciones están registrando récords históricos. Necesitamos que la logística y las conexiones multimodales sean palanca para que la competitividad de nuestra empresa mejore. Y queremos una Euskadi cohesionada y abierta al mundo, porque nuestra ubicación geográfica nos convierte en la puerta de salida al Atlántico con acceso a mercados como el mexicano o el de Estados Unidos, pero también al de Reino Unido, con el que hemos mantenido relaciones durante muchísimo tiempo. Y queremos redoblar el esfuerzo y la presencia en Reino Unido en este momento en el que el Brexit está en una situación que puede ofrecer oportunidades al tejido empresarial vasco. En todo caso, nuestro mercado principal sigue siendo el europeo, porque Alemania, Francia e Italia son los que concentran nuestras mayores exportaciones. Tenemos vocación europeísta. Hemos creído siempre en la construcción europea, en el mercado europeo, que sea una Europa fuerte. Y echamos en ese sentido en falta un liderazgo que no se amilane como europeos ante grandes potencias controladas por el presidente Trump o líderes orientales. Europa tiene trabajo puertas adentro y puertas afuera también, y desde Euskadi estamos dispuestos a aportar en esa construcción. No nos gusta una Europa que avance en dos velocidades, ni en la parte industrial ni en la parte social.
Euskadi se sitúa entre los territorios más igualitarios en Europa. La alimentación y la gastronomía ocupan un lugar singular en la economía vasca. Si atendemos a toda la cadena de valor, la materia prima, la transformación, la logística, la distribución, hostelería, gastronomía, llegamos a un 10,7% de nuestro PIB, con más de 130.000 empleos directos en el ámbito en el que estamos atendiendo. Y lo estamos atendiendo exactamente igual que la industria más tradicional, desde un enfoque de innovación, de tecnología y de desarrollo industrial, con una apuesta clara desde el emprendimiento a un crecimiento importante. La alimentación ha sido considerada como una oportunidad en los últimos años y se han rebasado las expectativas de generación de startups y de crecimiento en empleo en industria alimentaria. Prevemos que a futuro vamos a fortalecer ese potencial. Contamos además con 3 centros tecnológicos que asumen toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción en el sector primario atendida por Neiker a la transformación alimentaria atendida por ASTI o el Basque Culinary Innovation Center, que se dedica más al sector de la gastronomía. La próxima semana, además, abrirá sus puertas un nuevo centro, un nuevo laboratorio denominado LABE, experimental y dedicado a la transformación digital también en la gastronomía. Es un enfoque diferente al enfoque más gastronómico y más tradicional, que es uno de nuestros principales activos para posicionar la marca Euskadi Basque Country en el mundo, uno de los aspectos que mejor se valora en nuestro destino. La gastronomía es al producto local, en este caso, como las empresas tractoras a sus proveedoras. Y las cadenas de valor, desde luego, que engrasan, que trabajan en base a colaboración, en base a estrategia de aprovechamiento de sinergias, con una relación basada en la confianza, son la base de lo que han constituido nuestra política clúster desde los años 90, desde los muy iniciales años 90. Son atributos asociados a nuestra marca país. Somos conscientes de nuestra dimensión limitada, sin ninguna duda, pero nuestra arma más poderosa es la de la capacidad de llegar a acuerdos y sumar fuerzas entre diferentes. Se trata de un ejercicio empresarial y político que no representa la perfección, pero que es lo que nos permite avanzar de forma eficiente y de forma diferente. El pacto, el acuerdo, el compromiso y la exigencia, tanto propia como ajena, forman parte de nuestra cultura. Es probable que esta forma de hacer las cosas la hayamos asumido por estricta necesidad, pero sea por lo que sea, apostamos por acuñar la fórmula con el deseo de que perdure y que pueda servir de ejemplo para quienes sufren y padecen el desacuerdo como parte de su estado vital. Y voy terminando. La competitividad de un pueblo, de una sociedad, de un país, aglutina muchos ingredientes. He tratado de mencionar una parte importante de todos ellos y aprovecho para hacer una referencia especial a las personas y a la propia gestión de esas personas, de lo que denominamos recursos humanos. Los valores y los principios también son una variable que forman parte de esa competitividad. No cabe duda de que una apuesta seria y una actitud firme por la estabilidad institucional contribuyen al desarrollo sostenible de un país. La responsabilidad institucional nos exige tomar decisiones para poder avanzar. Por eso me van a permitir, como decimos en euskera, gu gurera, baino lankidetzarako beti prest, que significa que hacemos nuestro camino, pero siempre estamos dispuestos a colaborar. Muchísimas gracias por su atención. Mila esker guztioi.